Están los cerebros autistas, están los cerebros con déficit de atención, están los cerebros con epilepsia. Ellos, mientras escuchan, lo que en realidad llegan a sus oídos son vibraciones de frecuencia. La intención es que tú puedas distinguir estos pensamientos que no son reales de los que son reales fundamentados en hechos. Entendernos y conocernos siempre es un arma súper poderosa. Nos permite saber conectar con las demás personas. Los niños ya no juegan y eso es algo que debemos cuestionarnos muchísimo. Bienvenidos a Mentes Audaces, el podcast, donde dos empresarios, Carlos López y Angie La Fregona, compartiremos anécdotas profundas, reflexiones y experiencias como si estuviéramos entre amigos y amigas. Prepárense para sumergirse en conversaciones inspiradoras, auténticas y llenas de sabiduría. Donde cada episodio es una invitación a explorar el mundo de los negocios desde una perspectiva única y original. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Mentes Audaces. Ya es viernes, bueno, no sé qué sale el martes, pero ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, mi estimada sí. Angie La Fregona. Sobrevivimos una semana más a la vida adulta, sí. Sí, ¿verdad? Pero no sé, mira, fíjense que yo no creo en los astros, estoy... No, sí crees, ya lo has dicho. No, sí, claro se me hace que que eres no. como prima de Moni Vidente, un pedo así. Ay, no es cierto, jamás. No, yo soy solamente de Cristo. Pero ese no es el punto. El punto es que dicen que Mercurio retrógrado hizo que todo estuviera hecho un caos. Dicen. Eso. Mira, yo también, yo creo que es como la justificación que debes de tener a algo Ya te digo, que te ajá. está yendo como de locos, ¿no? Entonces me da mucha risa porque ahorita les digo, seguro Mercurio retrógrado. Y resulta que sí. Todo agosto fue Mercurio retrógrado. Y yo, ay, por favor, ya que sea septiembre entonces. ¿Y ahí qué va a hacer? Di Seguramente- que sabe, di que Ay, sabe, claro que ya no. sabe. Pero bueno, Este es bullying, ¿eh? así da, bullying de Este es podcast. bullying de podcast, mira. De podcast. Hasta me hiciste sudar, Sí, Carlos, sí, ¿eh? sí. Me la voy a guardar. Me la voy a guardar, mira. Yo como toda mujer perdono, pero nunca olvido. Ok. Pues Mercurio emocionados retrógrado. ya con la invitada. Sí. Y va a estar padre, ¿va? Teníamos mucho tiempo buscándote, mi Vale, porque eres una mujer que aporta mucho a la sociedad, que está haciendo activismo, que no solamente dices, sino haces, y creo que eso es algo muy importante que debemos de tener como sociedad. El no solamente que se queden ideas, sino en la ejecución. Hace un rato estaba platicando con Carlos igual de una idea. Espérame, ahorita le damos salida. Y wow, o sea, creo que debemos de ser una sociedad mucho más proactiva en la ejecución. Entonces está con nosotros hoy Vale Segura. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Angie, Carlos y a su auditorio. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Y sí, ya teníamos un ratito queriendo venir. Desde que me invitaron estaba yo muy emocionada por venir. Y bueno, al final le hice, después de una travesía por la ciudad de Puebla, Ay, sí. llegamos. Ya sé. Vale, platícanos primero de lo personal, quién es Vale, y después platícanos qué es lo que haces profesionalmente. Claro, bueno, pues te cuento. Yo soy TikToker, también además otras cosas que hago. Entonces me voy a presentar como me presento en mis TikToks para ustedes. Que esto es incluso una broma personal que tengo con mis amigos y ya cuando me van a presentar ellos también me presentan así. Hola, yo soy Valeria Segura, soy neuropsicóloga y también soy activista por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y pues tengo 28 años, yo soy originaria de la ciudad de Oaxaca y hace 6 años me mudé aquí a Puebla para probar algo diferente. Si les soy muy sincera, yo estaba trabajando antes en algo que yo creía que me hacía feliz y un día descubrí que eso ya no me hacía feliz y pues intenté encontrar algo diferente. Jamás había pensado en Puebla para venir a vivir. Pues al ser de Oaxaca yo decía así como, no, es que en Puebla me voy a encontrar a todo mundo y no sé qué. Y pues al final la vida me trajo aquí, ha sido un espacio en donde he podido crecer mucho profesionalmente, en donde me he podido descubrir como persona y descubrir muchas de las pasiones que tengo actualmente, como lo son el ayudar a las personas, el poder seguir desarrollando proyectos que tienen que ver con neurociencias y ayuda social. Y también, sobre todo, descubrí muchas personas maravillosas aquí que han sido mis amistades y que también me han impulsado bastante. Y creo que esa es otra parte. Entonces, si me pudiera describir, sería neuropsicóloga, activista y pues una mujer tiktokera. Exacto. Oye, ¿qué es la neuropsicología? Claro. O sea, me gustaría saber un poquito más porque a lo mejor todavía es un término muy nuevo, pero me hace mucho sentido.
Pues fíjate que en realidad la neuropsicología no es nueva, pero creo que como que después de la pandemia hubo un boom con todo lo neuro y ahora nos han volteado a ver un poco más, pero es una rama de especialización de la psicología y de las neurociencias que converge con el propósito de entender el comportamiento, la mente y las emociones del ser humano a través de también integrar cómo es que funciona su sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, mi formación base fue la licenciatura en psicología y posteriormente hice una maestría en neuropsicología y he hecho otros estudios y otras especialidades que me han como preparado más para lo que ahora me dedico. Ok, y eso que mencionas, la Psicología se da en tema de niños adultos, o sea, es decir, ¿es una enfermedad? ¿O qué es? Pues en todo en realidad está la neuropsicología. Les voy a poner un ejemplo con lo que estamos experimentando todos, incluso su auditorio el día de hoy. Ellos, mientras escuchan, lo que en realidad llegan a sus oídos son vibraciones de frecuencia. Estas vibraciones de frecuencia las recibe nuestro tímpano, en donde un órgano pequeño que se llama cóclea transforma estas ondas de sonido en impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos viajan a través de nuestro nervio y hacen una primera escala en una área del cerebro que se llama tálamo, en donde aquí discernimos, en este caso, que es una voz humana lo que estamos escuchando. Después esta información se va a nuestro lóbulo temporal y también se va a nuestro lóbulo parietal y frontal con el propósito de darle un significado. Y entonces entendemos lo que Valeria está diciendo, sabemos que está hablando español y entendemos las palabras y el mensaje que quiere transmitir. Sí. Y todo esto lo hace nuestro cuerpo en milisegundos, ¿no? Y yo cuánto me he tardado en explicarlo. Entonces, este tipo de cosas las estudia la neuropsicología con el propósito de poderlas aplicar en todas las áreas que se pueda. En la neuropsicología clínica, trabajando directamente con pacientes, podemos aplicar esto desde bebés pequeñitos hasta adultos mayores. Entonces, la verdad es que es un área de aplicación muy grande y con esto que les conté, fíjense, a mí me parece maravilloso porque yo siempre digo, ¿cómo sabemos que el mundo que estamos experimentando es real? Nosotros vemos vibraciones, sentimos cosas, vemos colores y asumimos que eso es una realidad, pero en realidad no es más que esta conversión de moléculas, de vibraciones que hace nuestro cerebro para nosotros y nos da este significado, ¿no? Entonces eso me apasiona demasiado. No manches, me acabas de, o sea, te juro que yo siento que, a ver, yo me pregunto cosas que el mundo usualmente considero que no se pregunta. Justo eso, o sea, una vez estaba con una amiga y mi amiga así le voló la cabeza porque le dije, y yo iba manejando y son de esas cosas que me pregunto yo, güey, ¿cómo te has dado cuenta cómo estamos platicando tú y yo en un idioma y está transformando y tú te estás como... Ahora imagínate con otro idioma, que ¿cómo procesa eso tu cerebro? Y así mi amiga me voltea y me dice, güey, no manches, o sea, yo dije, bueno, o sea, no ¿Qué cosas te pones a pensar, Angie? Yo te entiendo, hermana. Y la segunda era eso, yo decía, güey, ¿cómo sabes que tú eres real? O sea, ¿cómo sabes que esto...? O sea, y yo me lo preguntaba... Mira, me acabas de ahorrar terapia, hija. O sea, porque yo decía, a lo mejor yo me estoy preguntando estas cosas súper heavy que justo, o sea, ya le acaba de dar como sentido de cómo está. Y a lo mejor, a ver, no sé justo cómo puede trastornar esto, inclusive hasta en un pensamiento. Que un pensamiento, tu cabeza no diferencia de lo real de lo irreal. Entonces, si tú en tu pensamiento, por ejemplo, yo voy a decir como una verdad muy dura que yo tengo conmigo misma, que el ser gorda es malo, entonces yo me estoy diciendo todo eso y es una verdad, aunque no lo sea. Sí, y de hecho hay muchas teorías que incluso después estudian todo lo que pasa con estos pensamientos. Justo otra de las corrientes que yo trabajo, que la neuropsicología es como esta parte que les contaba, pero existe dentro de la psicología otra corriente que se llama cognitivo-conductual, que es una corriente con la que damos terapia. Desde esta teoría nosotros creemos que la forma en la que tú piensas es en la que concibes también la realidad, como este ejemplo que pusiste, Angie, sí. ¿No? Entonces yo me pienso algo, me lo creo y entonces desde allí se conectan y se forman redes neuronales que esta es la manera en la que voy a aprender a pensar y en la que voy a aprender a resolver conflictos y por lo tanto va a ser también en la que yo actúe y me relacione con mi entorno y con las demás personas. Digamos que tus pacientes que ves normalmente como psicóloga, sí, con la neuropsicología,
¿cuál es el plus que le das a ese paciente que solo va con una psicóloga? Puedes entenderlo desde esta profundidad y poder también apoyar a su cerebro a que rehabilite o adquiera las habilidades que le son necesarias para que esta persona pueda tener un mejor funcionamiento. O sea, ¿te refieres a lo mejor a que a lo mejor la persona es retraída? ¿Me explico? O a Mira, lo mejor se clava algo mucho, ¿sabes? Les voy a poner ejemplos porque creo que está esto bien les interesante, ¿no? O sea, les puede ayudar bastante. Sí. En mi consultorio yo me he especializado en atender niños entre 3 y 21 años porque hasta los 21 años termina de crecer el cerebro. Entonces, fíjense que, por ejemplo, yo recibo casos de depresión, de ansiedad, de autismo, déficit de atención, epilepsia, trastornos específicos del aprendizaje, discapacidad intelectual. Bueno, recibo variedad, pero todo en ese rango. Okay. Por ejemplo, ¿cuál es mi manera de atender? Y vamos a poner 2 casos en específico para no extendernos demasiado en muchos ejemplos, porque pues no es clase de neuropsicología. Ya si me quieren aprender más, síganme en mis redes sociales. Bien, bien. Pero, por ejemplo, un caso de depresión, ¿cómo yo lo atiendo en mi consultorio? Lo que utilizo para tratar la parte emocional, el hecho de que tú te sientas con estos pensamientos pesimistas, que de pronto tengas ideas de muerte y demás, lo voy a tratar a través de una terapia emocional cognitivo-conductual, donde a través del diálogo, que es la terapia más común que conocemos, la intención es que tú puedas distinguir estos pensamientos que no son reales de los que son reales fundamentados en hechos, ¿no? Los que son fantasías tienen que ver con es que nadie me quiere, es que yo no soy bueno para nada, ¿no? Como este tipo de pensamientos que no están fundamentados en los hechos. Siempre son supuestos, ¿no? Exacto, son interpretaciones que tienen de sí mismo, estas creencias. Y entonces trabajamos en cambiar el pensamiento de este paciente para que a partir de eso él pueda cambiar su conducta. Por eso es cognitivo-conductual, del pensamiento a la conducta. Me encanta. Y en la terapia neuropsicológica, que es en el cómo yo los combino, es a través de entender cómo está funcionando su cerebro en depresión. Su cerebro está produciendo menos serotonina, está activándose menos en las zonas frontales, todos los mensajes o los estímulos que tiene en el ambiente interfieren. Entonces, si mi paciente no duerme bien, no tiene una alimentación adecuada y además de esto resulta ser que tiene algún consumo de algo o tiene alguna conducta de riesgo, pues entonces tengo que interpretar cómo todo esto influye en su cerebro y tengo que encontrar la manera de volver a equilibrar su cerebro para que a través de ese equilibrio en el cerebro también le sea más fácil al paciente poder salir de la depresión, porque el cerebro ya está funcionando mejor. Y entonces, por ejemplo, en mi consultorio yo además tengo un plus adicional porque me apasionan mucho estos temas, donde me traje a Puebla equipos que no hay realmente tantos en México, que se llaman neurotecnologías. Y estos equipos son tipos de tecnologías, así como nuestro smartphone hace un montón de cosas. Ahora ya hay tecnologías que nos ayudan a mejorar las capacidades de nuestro cerebro y poderlo rehabilitar en diferentes cosas. Entonces yo tengo algunos de estos equipos en mi consultorio y hago un tratamiento combinado que me permite poder ofrecerles a mis pacientes resultados con una metodología científica y en un periodo corto de tiempo, ¿no? Que finalmente es lo que a los pacientes les importa, sentirse bien lo más pronto posible. Entonces, pues cuando siguen las indicaciones, la verdad que nos va fenomenal. Y en un caso de déficit de atención es similar. La única diferencia va a ser que en la parte emocional voy a atender las dificultades que comúnmente a las personas con déficit de atención les pasa, que ellos tienden a ser muy impulsivos en sus emociones. Y en la parte neuropsicológica voy a hacer que tenga más atención, que sea menos impulsivo, gracias a que su cerebro pueda mediar mejor ese funcionamiento. Wow. No, mira, me está volando la cabeza. O sea, porque creo que somos, en serio, somos un digno objeto de estudio, el ser humano. O sea, porque somos personas completamente diferentes. Y eso algo hay, ¿sabes? O sea, claro. Lo mejor que puedes tener motivantes, pues al final crecemos a través de la variedad, ¿me explico? O sea, si yo me conjuntara con amigos que piensan igual que yo, ¿dónde está la oportunidad de crecimiento? Claro. Sí, yo digo que flojera el que todos pensemos igual, ¿no? Por ejemplo, yo soy cristiana y mi papá, por ejemplo, es ateo, ¿no? Y lo interesante es poder platicar y debatir desde ese tipo de creencias. Claro. Y no decir, ay, no, pues esta es mi verdad y es la verdad que tiene que decirle a todos. Pero cómo tú inclusive a partir de entenderte, o sea, porque hay cosas, ¿no te ha pasado que hay momentos en tu vida
que la misma acción que tiene la otra persona te puede afectar de forma muy cañona a otra. Sí, claro. O sea, y yo siento, o sea, me encanta que últimamente yo me estoy enfocando mucho en mis sensaciones físicas. Entonces, cuando yo estoy de malas, no tiene que ver con las personas, tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces empiezo a sentir como me duele el estómago, me hierve la sangre y me empieza a punzar la cabeza. Yo digo, a ver, ¿qué onda? Conmigo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué me está pasando? Y hay veces que digo... Creo que la vas a tener que visitar. Sí, totalmente, total. ¿No? Sí. Y hay veces que digo, ay, tenía hambre. No, o sea, que dices, no. Es una ay. Pero fíjate que incluso hay un ejercicio que si quieres ya después te lo puedo pasar, que son ejercicios muy buenos que podemos aprender. Y el entendernos y conocernos siempre es un arma súper poderosa. Porque nos permite, yo creo que saber también conectar con las demás personas, ¿no? Entonces, por eso justo la mayoría de mis proyectos los enfoco a eso. Yo creo que, o desde mi mente, ¿no? Desde el cómo yo lo pienso, es que si nosotros podemos tener una manera más funcional de pensarnos, entonces también vamos a tener una manera mucho más funcional de relacionarnos. Y yo, por ejemplo, sinceramente me considero anarquista en términos de que siento que no debería necesitarse ley para lo que pareciera ser sentido común, ¿no? Total. Por ejemplo, sentido común pensar que tengo que respetar a otras personas, sentido común pensar que no tomo lo ajeno, o sea, cosas que pudieran parecer sentido común, que por ahí hay un dicho que dicen que lo menos común del mundo es el sentido común, ¿no? Y que yo creo que en ese sentido, si nosotros fuéramos capaces de entendernos a nosotros mismos, de entender esta pregunta que a lo mejor en algún momento en la adolescencia nos llegamos a hacer de ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿No? Al entenderlo, creo que esto nos permitiría también poder relacionarnos con otras personas diferente, en donde no tendríamos que transgredir a otros, en donde podríamos saber cómo trabajar en equipo, como comunidad, ¿no? Y poder cada vez ir más disolviendo estas líneas imaginarias que parecen que existen entre los seres humanos. Total. Y justo fíjense que esto es algo de lo que me motiva mucho. Desde niña yo era como esa niña rara que todo el tiempo andaba haciendo preguntas bien random, así de que, oye, mamá, pero ¿y si morimos después qué pasa con nosotros y tal? Y mi mamá así de, no preguntes esas cosas, por favor. Yo era así desde pequeña, entonces creo que eso me ha motivado mucho, adicional a mi historia de vida, el poder preocuparme por esto y decir, bueno, quiero estudiar algo que me permita usar mis conocimientos para sentir que también puedo aportar con esto. Claro, totalmente. Ahorita que mencionabas eso y nos mencionabas el ejemplo anterior, ¿cuál es el caso que tienes o cuáles son los casos que más está padeciendo la gente? Pues mira, la pandemia del siglo XXI en realidad es la ansiedad y la depresión. Son los diagnósticos más comunes, pero también yo recibo, mi pan de todos los días también son los niños neurodivergentes. Entonces, por ejemplo... ¿Qué es un niño neuro? Un niño neurodivergente se le llama, o a una persona neurodivergente se le llama una persona que trae un modelo de cerebro distinto. Órale. Entonces... ahí viene el cerebro normativo, que es el promedio, el del que nos hablan todos los libros, que sería el ideal que funcionara. Están los cerebros autistas, están los cerebros con déficit de atención, están los cerebros con epilepsia, están los cerebros con trastornos del lenguaje, están los cerebros con discapacidad intelectual, y todos estos se les llama neurodivergencias porque básicamente, y la razón por la que digo que son modelos distintos, es porque las configuraciones, la manera en la que se desarrollaron, incluso desde el vientre, desde la gestación, fue distinta. Su genética venía, hay que configurar esto distinto. Esta pequeña cosita hay que ponerla distinta y eso ya hace una gran diferencia. Oye, ¿cuánto tipo de cerebros hay? ¿6? Hay muchos. Ahorita nada más di como algunos ejemplos, pero todos los... Pues a través de mucho estudio, la verdad. Pero haz de cuenta, si tú tienes un síntoma, me imagino que hay estudios para que hagas esa detección. Claro, fíjate que por eso te decía que a través de mucho estudio, porque tienes que conocer cuáles son todos los diagnósticos posibles, a qué tipo de sintomatologías, ¿no? Entonces, cuando viene conmigo una familia, el proceso, por ejemplo, que yo hago es primero una historia clínica, ¿no? Vamos a hablar de antecedentes, historia del embarazo, historia de la pareja. Necesito saber todo lo posible para saber qué aspectos pudieron haber influido desde el primer momento en la gestación.
Después hago una entrevista con los padres. A ver, platícame, ¿tú qué ves? ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué? ¿O qué están aquí? ¿No? Me cuentan, obtengo la información. Después observo al niño, juego con él, hago algunas actividades con el propósito de ver si todo lo que ellos me contaron, ahora lo tengo que ver yo misma, ¿no? Uh-huh. Y esto ya en mi mente yo voy haciendo hipótesis a qué se refiere. Y entonces después de esa sesión yo les digo a las familias, ok, mira, yo creo que con tu hijo está pasando esto. Entonces, por ejemplo, es un posible diagnóstico de déficit de atención. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es confirmarlo a través de pruebas psicométricas. Que estas pruebas psicométricas son pruebas que son de comprobación científica y tienen mucho estudio detrás. Para poder ejecutarse, se aplican estas pruebas, se les integra un informe por escrito en donde dice a través de estas pruebas y estos resultados, tu hijo obtiene este diagnóstico. Y entonces también se les explica cómo es que ese diagnóstico aplica para su hijo. ¿A qué me refiero? Podemos tener 2 personas con TDAH, pero cada una le va a afectar diferente o va a tener necesidades diferentes. Entonces, eso es el propósito principal de obtener un diagnóstico. Entender a ti cuáles son tus necesidades. ¿Con cuál propósito? No etiquetarte, ayudarte. Aquí está lo que necesitas. Y entonces, cuando obtienes lo que necesitas, puedes salir adelante porque son los apoyos que requerías para poder tanto integrarte como también para poder solventar las dificultades que tenías. Y justo también en eso, pues me gusta mucho la parte educativa. Es que aparte los niños son como, igual me aplico mucho y como que estoy como en constante énfasis en la juventud y en los niños, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ahí está genuinamente la próxima semilla, ¿no? Claro. Del mundo. Entonces, por ejemplo, el día de ayer tuve la oportunidad de ir con un grupo del TEC de Monterrey y todo. A mí me ha tocado ver a lo mejor como chavos que a pesar de que, no sé, a lo mejor porque yo tengo como la idea de mi generación, ¿no? O sea, yo tengo 30, ¿no? Entonces, bueno, 32, ahí más o menos, ¿no? O sea, pero yo me considero a lo mejor desde mi perspectiva, de mi equipo o de mi grupo, éramos mucho más entrones en todo, ¿sabes? O sea, como, ay, órale, va, y si nos vamos a la Malinche, y si nos vamos a tal cosa, y si tal. Y ahora siento que estamos haciendo adultos chiquitos, ¿no? O sea, como que todo el tiempo tienes que ser súper bueno estudiante, tienes que ser súper, ojo, no quiero decir que esté mal la disciplina y los hábitos creo que siempre va a ser algo que te ayude. Sin embargo, el decir, o sea, al final también tienes que vivir, también tienes que probar, también tienes que hacer, y siento que justo esa pasividad es lo que está haciendo que se retraigan, el que no experimenten, el que tan solo el miedo a un bullying cibernético, ¿no? Claro. O el simple hecho de decir en un grupo de personas lo que piensan por miedo a ser juzgados. Eso está bien cañón, porque al final ya traes como esta red de aguas con lo que dices porque puede ser objeto de burla. Aguas con lo que piensas porque puedes tener invalidez. No es posible que tú pienses diferente, sientas diferente porque te van a juzgar, no sé, ¿sabes? Sí, claro. Creo que eso es desde justo también inclusive entenderte, porque nunca nos enseñaron a entendernos. Sí. Y fíjate que algo que yo trabajo también mucho con las escuelas es esta parte de poder entender y entonces saber cómo incluir a los niños. Hablamos de mucha inclusión e incluso hoy en día en redes hay una discusión fuertísima sobre qué es inclusión y qué no, pero yo creo que por ejemplo, en el aspecto educativo, hay muchas cosas que todavía nos faltan poder incluir y la escuela es como una simulación, se supone, de lo que van a encontrar los niños afuera. Entonces, si nosotros desde ahí estamos segregando, estamos ya dibujando estas líneas imaginarias de las que hablábamos antes, también desde ahí estamos separando a los niños a no entenderse como iguales, ¿no? Y a no saber que pueden apoyar a sus compañeros y que se pueden integrar con personas diferentes. Por esto precisa que comentaban ustedes, ¿no? La diversidad nos enriquece. Y la diversidad de pensamiento, de conductas, de necesidades, obvio, sin dañar a otras personas, siempre va a ser algo que nos enriquezca como sociedad y como especie. Entonces, es algo que yo también trabajo mucho con las escuelas, el hecho de que ellos puedan ser inclusivos, y justo por eso también fue parte de lo que motivó en mi proyecto de Homeschool, que es un programa en el cual yo acompaño a familias que hacen educación en casa o el famoso conocido homeschooling,
Y pues actualmente acompañamos a familias que están en la República Mexicana y en otros países de América Latina. ¿Cómo nace eso? Cuéntanos un poquito más de eso. Claro, pues bueno, fíjate que cuando comenzó la pandemia, con todo este tema también del activismo por las infancias, yo estaba muy preocupada por saber lo que significaría el encierro para los niños. Sí, ¿no? total. Supimos la situación tan fuerte de violencia que significó para las familias estar en este encierro de pronto con sus agresores. Y en el tema de la escuela, hay una violencia incluso todavía más normalizada y que incluso a veces hacemos chistes con ella. Que cuando nos hacían poner a hacer la tarea, estaba nuestra mamá con la chancla aquí, ¿no? Y órale, la haces porque la haces. ¿Y esto cuál es? Pero 2 más 2, ¿cuánto es? Ya te dije, ¿no? Y entonces, eso es algo que les podría pasar con mucha mayor facilidad a los niños. En la pandemia, la Secretaría de Educación y las escuelas en general, las instituciones educativas no supieron cómo adaptarse a esta nueva realidad. Fue algo que nos tomó de la noche a la mañana, pero también hubieron factores que influyeron, como el hecho de esta brecha tan grande tecnológica que había en la educación con los niños. En el 2010 empezó a hablar de las TICs, de las famosas tecnologías de la información y de la comunicación, y en 2020 las escuelas no estaban preparadas con suficientes equipos electrónicos y de cómputo, ni siquiera para sus maestros, para que pudieran dar las clases en línea. Y se hizo un chilaque todo el tema de la educación y demás, y en todo esto quienes realmente estaban sufriendo eran los niños, porque ellos eran quienes eran los más vulnerables y quienes tenían la mayor probabilidad de salir afectados de múltiples maneras de esa situación, tanto con rezago educativo como con violencia en sus hogares por no poder cumplir con esta expectativa académica y porque los padres, muchos no estaban preparados para saber cómo acompañar a sus hijos, ¿no? Entonces, yo me preocupé mucho por esa situación y dije, ¿qué puedo hacer? Lo único que se me ocurrió fue intentar hacer una adaptación mucho más concisa, en menos tiempo y más facilitada de herramientas para los padres del mismo currículum de la SEP. Y entonces yo empecé a ofrecer esto porque pues también yo me quedé sin consulta, ¿no? Entonces dije también esto, en pensamiento de cuando hay crisis hay oportunidad, ¿no? Entonces pensé en esto y dije, ok, lo podemos hacer y podemos tener un doble beneficio y lo puse a un costo muy bajo porque mi intención era que la gente lo adquiriera para que fuera fácil venderlo y al mismo tiempo poder ayudar a las personas y que no fuera algo que incluso a lo mejor personas que estaban estudiando en una escuela pública pudieran adquirirlo para sus hijos, ¿no? Entonces, esto empezó a funcionar, a los niños les gustaba porque los papás ya dejaban de pelearse con sus hijos, eran lecciones muy cortas, que iban al punto, que no eran repetitivas y que fácilmente podían terminar con sus hijos y se acababa, ¿no? Ya el resto del día podíamos estar en el encierro, pero en otras cosas que ya no implicaban esos momentos de estrés. Cuando pasó la pandemia, yo dije, ok, pues ya se acabó, ¿no? O sea, esto fue algo como que hice momentáneo, la verdad es que nunca lo pensé y básicamente lo hice con los conocimientos que tengo como en educación, en psicología y en neuropsicología. Y cuando les dije a mis estudiantes de entonces, bueno, chicos, pues ya no va a haber más, ¿no? Me dijeron, ¿cómo? ¿Ya no? Pues si nos queremos quedar, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, pues nos gustó más, ya no queremos regresar a la escuela, nos queremos quedar contigo, por favor, sigue. Y yo, bueno, y entonces seguí por ellos y ahora ya llevamos casi 5 años estando apoyando a estas familias y la verdad es que es algo muy bonito, es maravilloso. Después de eso empecé a prepararme más, dije, ok, pues si voy a hacer esto lo tengo que hacer bien, entonces empecé a estudiar más al respecto, estudié una especialización en innovación educativa y diseño curricular para poder hacer buenos planes de estudio, me metí a profundidad a ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué iba a dar educación a distancia, escuela en línea, homeschooling, y entonces descubrí esta corriente del homeschooling que tiene una filosofía muy bonita en la cual la intención justo es ayudarle a los niños a descubrirse a sí mismos y descubrir su lugar en el mundo. Entonces empecé a estudiar más, diseñé un programa inspirado en el modelo finlandés de educación, que Finlandia está en los primeros 3 lugares en educación a nivel mundial y es el número 1 a nivel mundial en educación homeschooling. Entonces hice una adaptación de ese modelo
y diseñé una metodología neuroeducativa para que además de que las sesiones tuvieran un buen argumento, un buen fundamento, también al momento de que las hicieran mis estudiantes pudieran ejercitar su cerebro y mejorar sus habilidades cerebrales. Entonces como que combiné todos mis conocimientos, todo lo que pude en hacer este programa y les ha gustado muchísimo a las familias. Entonces yo les puedo decir que ahora ese es mi bebé. Sí, total. Sí. Y lo hago con mucho amor. ¿Cuántas sesiones son y cuánto cuesta? ¿Y qué, para qué edades van? ¿Y qué aprenden? De la vida. Fíjate que el modelo finlandés, el objetivo que tiene es que dice, si tú un conocimiento no lo puedes aplicar en tu vida cotidiana, no tiene caso que lo aprendas. Uf, qué joya. Sin embargo, ellos también priorizan primero que hay que desarrollarnos como seres humanos. Primero tienes que entender tu cuerpo, cómo funciona, tus emociones, cómo funcionan, y a saber socializar y resolver problemas. Porque primero necesitas ser un ser humano antes que ser un ser académico. Y después empiezan a meterte conocimientos, pero le dan una justificación. Yo tengo el programa actualmente diseñado desde preescolar hasta secundaria y van aprendiendo diferentes cosas a lo largo de cada etapa según vemos que lo van necesitando y sus habilidades se los van permitiendo aprender. Pero todo siempre va justificado hacia aplicaciones en la vida real. Te voy a poner algunos ejemplos. Cuando están en preescolar, nosotros priorizamos mucho el desarrollo del movimiento y de la sensorialidad, porque estos van a ser los canales a través de los cuales cuando el niño crezca va a recibir la información. Y si son canales bien trabajados, la información va a fluir. Entonces, en preescolar nos enfocamos mucho en eso y que aprendan cuestiones básicas que nosotros, en términos de neuropsicología, son como habilidades preoperacionales que les van a servir para lo que viene después. Entonces aprenden a distinguir grande, pequeño, los colores, cosas muy básicas, porque ahí sobre todo se prioriza el hecho de que ellos también puedan aprender de sus emociones y de su cuerpo. Y después, a partir de que comienza la primaria, empiezan a haber ya conocimientos de matemáticas, de lengua y todo esto, pero también aprender acerca de sus emociones, el funcionamiento de su cuerpo ya a un nivel más avanzado, ¿no? Y dentro de todo esto, lo maravilloso es que podemos ir metiendo muchos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de partes del cuerpo, también podemos hablar de prevención sexual, del abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, también cuando hablamos de emociones, también podemos hablar acerca de cómo saber evitar los berrinches y entonces cómo manejar estas emociones de mi hijo y acompañarlo y enseñarle a solucionar conflictos. Les enseñamos también matemáticas, pero a través del manejo y el uso del dinero. Porque el primer uso que nosotros le damos y el más práctico que le damos a las matemáticas es el uso del dinero, ¿no? Entonces, les enseñamos también a leer y escribir, pero más a través de que ellos se emocionen por la lectura, leyéndoles cuentos, invitándolos a que hagan obras de teatro, a que se emocionen creando sus propias historias, ¿no? Y conforme van creciendo, los niños van perfeccionando habilidades. No es necesario exigirle a un niño pequeño que haga bien redondita la A. Conforme el niño crezca y se desarrolle, la A va a quedar bien redondita. Pero si la estimulación es adecuada en el momento adecuado, ese cerebro es como una plantita que poco a poco va creciendo y va floreciendo. Y lo más mágico de todo esto es que les vamos poniendo también cursos que van a diferentes intereses. Hay unos que van a música, otros que van a baile, otros que van a gastronomía, que van a negocios, a inversiones. Y desde que ellos tienen más o menos como 8 años, les empezamos a enseñar a emprender un negocio. ¿No? Entonces, les enseñamos a saber también hacer un presupuesto, cuál va a ser tu negocio, cómo lo vas a vender, qué precio le vas a poner, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿son en vivo o son grabados? Todo es disponible 24/7. Entonces, son sesiones de 20 minutos cada una. Cada una. Bien. Que, por ejemplo, si tú quieres hacer el equivalente a 3 materias, que nosotros le decimos cursos a las materias, si tú quieres hacer 3 materias diferentes, son 60 minutos, ¿no? 20, 20 y 20. Si tú quieres dedicar 1 hora al mismo curso, puedes hacerlo y te avientas 3 lecciones, ¿no? Okay. Y cuando ya están en secundaria, los chavos de secundaria, la verdad que son una cosa bárbara. De verdad, a veces subestimamos. Pero digamos que en ese hablabas de primaria, preescolar, primaria. Así es. Ok. Y cuando ya están en secundaria, yo siento que no debemos subestimarlos y entonces les empezamos a enseñar cosas más duras, ¿no? Por ejemplo, uno de mis cursos favoritos son sistemas mundiales, donde les enseñamos cuáles son los sistemas económicos que existen en el mundo y que rigen a diferentes países, ¿no? Sistemas políticos, inclusive sistemas religiosos. Les enseñamos también acerca de cómo
crear una película por ellos mismos, si de pronto les gusta esta parte como de creación literaria, cómo escribir un libro o cómo terminar un guión para volverlo película. Les enseñamos también en secundaria geometría y toda esta parte, pero a través del baile, ¿no? El baile generas ángulos, generas movimiento y entonces a través de eso, o por ejemplo las materias que son a veces más difíciles de enseñarles a los chicos, que son física y química, nosotros se las enseñamos a través de una materia que tenemos, un curso que se llama Ingenierías para la Vida. Entonces, por ejemplo, oye, Miss, pero es que esto, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Te gusta usar el Wi-Fi que hay en tu casa? Sí. Ah, bueno, ¿sabes cómo funciona el Wi-Fi que hay en tu casa? No, por eso lo estás aprendiendo. ¿Qué tal que un día a ti te interesa dedicarte a hacer que el mundo tenga más Wi-Fi? O que se mejore el Wi-Fi y que sea más rápido para que no se lagueen tus juegos. Vas a poder aprender para qué estos conocimientos tienen un porqué en la vida. El smartphone que te gusta, la tablet, el Wi-Fi, los videojuegos, las carreteras que usas, los autos, todos tienen ciencia, física, química detrás, ¿no? Necesitas saber cómo funciona el mundo para que entiendas en dónde están las aplicaciones de estos conocimientos y entonces entiendas por qué es importante aprenderlo. Y dentro de esto, desde la secundaria ya los vamos dividiendo como por áreas de carreras, justo ingenierías para la vida, medicina, gastronomía, ¿no? Inversiones, para que ellos vayan probando todas estas cosas que existe para desarrollarse, investigación también, y que todo esto, la intención es reforzarles mucho sus conocimientos, que ellos vayan entendiendo cómo funciona el mundo, pero al mismo tiempo también permitirles descubrirse a ellos mismos y ellos en dónde se quieren enfocar. Oye, una pregunta, ¿está validado por la SEP? Pues fíjate que tal cual, el tema del homeschooling en México es un hueco legal, realmente. Ok. Entonces, no está permitido, pero tampoco está negado. Prohibido. Ajá, exacto. Entonces, más bien lo que es que es un hueco legal en donde las familias pueden encontrar formas de darle validez a los estudios de sus hijos. Y en México hay varias. Por ejemplo, a través de una escuela sombrilla, que es una escuela extranjera que te emite las boletas, a través de un examen de certificación, como puede ser para obtener el certificado total de secundaria o el certificado total de primaria o el certificado total de bachillerato. De preescolar no hay, porque en preescolar no emite certificado en realidad. O puede también de pronto, si un niño quisiera decir, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a la escuela, puede reincorporarse. Tiene que solicitar un examen de reincorporación en donde la SEP le aplica un examen de conocimientos y si el niño tiene el nivel de conocimientos equivalente al grado y la edad, puede continuar sus estudios en una escuela. Digamos que los niños o las personas que están estudiando solo estudian contigo, más no estudian en alguna escuela. ¿Así lo entiendo? Así es. Ok. Ay, ¿cuántos alumnos ya tienes? Pues mira, ahorita que es verano estamos recibiendo más. Entonces, antes de verano nosotros ya teníamos 50 familias acompañando. 50. Y ahorita actualmente, pues en la última reunión que tuve la semana pasada ya teníamos otros 12 ingresos de familias nuevas. Qué fregón. ¿En toda la República? Sí, los vamos teniendo en diferentes estados de la República y también tenemos en otros países como Argentina, también tenemos en Chile, Colombia. Entonces, es un programa que está diseñado como para América Latina, porque estos modelos de homeschooling, en realidad, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Finlandia, países que son más desarrollados, podríamos decir entre comillas, estas modalidades están regularizadas, están legalizadas y son permitidas, ¿no? Entonces, realmente en América Latina esto es algo que está surgiendo, que es una ola que va creciendo, porque no tienes idea, si ustedes al rato les da curiosidad, métanse en Facebook, busquen grupos de homeschooling, se van a dar cuenta de la cantidad de grupos y de usuarios que hay. Hacer homeschooling no es caro, porque en realidad tú podrías educar a tu hijo con lo que tú quisieras, ¿no? Comprándole estos libros guía de Santillana o lo que sea. Pero, por ejemplo, yo lo que hago es que a las familias les proporciono el currículum. Le digo, estas son tus plataformas, las vas a trabajar, no tienes un tiempo definido, ¿no? Dale a tu ritmo. Por eso es que nuestro programa se adapta para diferentes tipos de familias tenemos familias que viajan por el mundo, ¿no? Que por el trabajo de papá se están moviendo por diferentes lados, entonces los niños necesitan también esa movilidad para poder estar con sus papás. También tenemos niños que son talentos, que son deportistas o son artistas y entonces ellos necesitan el tiempo para
poder dedicar a sus prácticas. También tenemos niños que tienen necesidades de aprendizaje diferentes, que tienen autismo grado 1, que tienen TDAH, y entonces el programa les ayuda porque ellos van a su ritmo, nadie los está presionando, ¿no? Y también tenemos niños que simplemente pues les gusta la libertad y deciden estudiar así. Super. Oye, qué padre. Yo creo que justo es algo, una propuesta, no quiero decir diferente, porque como dices, ya se está llevando a cabo en otros países. Nuevamente en México a lo mejor no todavía estamos tan adaptados a eso. Sin embargo, no quiere decir que no sea lo correcto o que no esté bien, sino que es una alternativa diferente que le puedes brindar a tus hijos y sobre todo este acompañamiento, ¿no? Porque yo lo he visto, yo no tengo hijos, pero conozco personas que tienen hijos y creo que siempre es como, ya sabes, como papás, y que está bien heavy, es esperar a que llegue ya a la escuela porque ya no sabes qué hacer con tus hijos 2 meses. Es normal, ¿no? O sea, y que llegues y que estén ahí y al menos tú ya sabes que vas a poder trabajar y luego regresas y sube y baja por el niño. Entonces creo que esa es una alternativa para poder llevar un acompañamiento, para poder involucrarte en la educación de tu hijo, y que sea justo este crecimiento a la par, ¿no? Así es. Porque inclusive tu propio... Yo creo que los niños, y eso es algo que acabas de decir, que tú eras de chiquita y creo que yo también era igual, o sea, y creo que también tú eras igual, no voy a mentir que, o sea, no lo dudo, al contrario, no dudo que tú también eras igual. Los niños inquietos hacíamos las cosas diferentes. Exacto, o sea, porque preguntabas, cuestionábamos mucho, ¿no? Y eso es algo que nunca le debemos de quitar a los niños, el cuestionar, porque ahorita ya ni siquiera... pueden cuestionarnos, es como, no se pregunta eso, no, ¿por qué no? A mí, ¿sabes qué me sorprende mucho encontrar en el consultorio? Niños que ya no juegan. Por ejemplo, si ahorita les digo, ¿cuáles eran sus juegos favoritos de infancia? ¿Qué me dirían? A mí me encantaba... La avalancha. La avalancha. No, a mí me encantaba, o sea, si era ruda, agarrarnos a cañazos. No, bueno. ¿Cómo crees? Si eras bien ruda. No, sí, te lo juro, es que tenía muchos primos. Yo las escondidas me emocionaba tanto, ¿sabes? O sea, el hecho de decir, no me van a encontrar y yo voy a salvarlos a todos. Ajá. O saltar la cuerda, salirte con la bici, ¿sabes? Sí, claro. Acelerar todo lo que podías, saber qué pasaba. No lo hacen. ¿Hoy qué hacen? Juegan con la tablet. Solo es tablet. Tablet, ¿sabes? Y yo a veces les pregunto a mis niños, oye, por ejemplo, ¿qué hiciste en el fin de semana con tu familia? Fuimos a la plaza. Ah, ok, pero ¿fuiste a la zona de juegos o algo? Ah, no, fuimos a ver tiendas, me compraron un juguete. Ah, ¿y qué juguete te compraron? Uno que dejé en mi casa. A veces incluso saturamos tanto a nuestros hijos de muchas cosas que ya ni siquiera disfrutan lo que les damos, ¿no? Porque para ellos puede ser como, otro juguete, pero ya tengo un montón. Claro, ¿no? Claro. Y de pronto cuando les digo, oye, ¿y a qué juegas con tus papás? Ah, no, ellos no juegan conmigo. O a veces nada más juegan conmigo a los coches, a los videojuegos. ¿Y tú a qué juegas? Ah, juego con mis videojuegos, juego con la tablet, o si no, luego veo películas. Y ya cuando me aburro un rato, a veces juego un rato con mis juguetes. Y los papás me dicen eso a veces como de, es que yo no veo a mi hijo jugar, está jugando 10 minutos con sus juguetes y luego ya se aburrió y me está pidiendo la tablet, ¿no? Y entonces los niños ya no juegan. Y eso es algo que debemos cuestionarnos muchísimo. Claro. ¿Por qué los niños ya no están jugando y los están suplantando todas estas tecnologías? Que la tecnología no es mala, pero una herramienta mal utilizada se vuelve dañina. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, nosotros en mi programa fomentamos mucho, ¿no? Déjalo jugar. Luego nos dicen, y es que ya terminó sus lecciones, ¿y ahora qué? Pues lo que quieren, ¿qué se les antoja hacer? Okay. Vayan al parque, échense unas carreritas, vayan a hacer ejercicio, váyanse a leer un cuento juntos, vean una peli, pónganse a cocinar. ¿Qué quieren hacer ustedes, no? Y a veces eso, no sabemos cómo pasar tiempo en familia. Estoy acostumbrada a una rutina en donde veo a mis hijos en la mañana, los preparo para la escuela, los dejo en la escuela, salgo por ellos, veo que hagan tarea o incluso a veces los dejo en la escuela para que ya hagan tarea. Llegan conmigo, los baño, les doy de cenar, se duerme y todo así hasta el fin de semana. Y el fin de semana, como no sé convivir con ellos, pues vamos a las plazas, ¿no? Vamos a ver tiendas. Te compro un juguete, juego contigo 10 minutitos. ¿Dónde está el vínculo? ¿Dónde está? Pero es que, ¿sabes qué? Es un común denominador, no nada más de los niños, porque es también de nosotros como adultos. Te sientas a una plaza comercial, yo estoy hablando, te sientas en una mesa y todos están en el celular. O sea, llega un punto, y a mí me ha tocado, y es algo que ejercito mucho, porque yo, obviamente las personas ya dependemos más de nuestro celular por el tema de trabajo, ¿no? Claro.
Yo procuro, neta, a partir de los viernes a las 5 de la tarde, es dejar al lado. Trato, a ver, porque también depende si está ardiendo Troya, ¿no? Porque pues uno quisiera dejar que ardiera. Creo que debemos de hacer más conscientes, ¿no? Como tú bien mencionas, que no se pierdan esas tradiciones o al final esa convivencia, ese vínculo, que al final es bien importante en todos los sentidos, desde niño, adolescente y adulto, como pareja, en el trabajo. Creo que es clave, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, mi querida Angie. Pero es que es que me está volando la cabeza, ¿sabes? O sea, me quedo con un buen de tarea, porque entonces, ¿qué quiere decir si no actuamos ahorita? Claro. ¿Qué viene después? Totalmente. O sea, porque yo sí he visto ahorita como el as bajo la manga o ya sabes, como la carta de cambio, de empieza a llorar el niño y en automático la tablet. Sí. Porque ya ni siquiera sabes cómo convivir, ¿Y sabes ¿no? qué? Que luego cuando ya llegan conmigo adolescentes al consultorio, es como, es que mi hijo estaba pasando por esto, se estaba cortando, no estaba comiendo, o estaba deprimido, o intentó matarse. ¿Y qué pasa con tu hijo? No lo sé. ¿Y quiénes se llevan con tu hijo? No lo sé. ¿No? No los conocen. ¿Y qué cosas sabes de tu hijo? Pues aparentemente no sé nada de mi hijo, ¿no? Y entonces cuando yo hablo con los adolescentes, ¿por qué no le has contado a tu papá esto que te pasó? O que viviste bullying en la escuela, o que te pasó tal cosa, porque también trabajo casos de violencia. Pues porque no tengo confianza. ¿Cómo no le vas a tener confianza a tus papás? Claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es la manera en la que yo puedo lograr que mi hijo confíe en mí, formando un vínculo con él de toda la vida? Al final, yo como su padre o su madre, cuando decidí traerlo al mundo, decidí que yo iba a guiar a esta persona en su formación y volverla un adulto de bien. Yo por eso todavía... Así, No, ma, es que es una responsabilidad bien grande. Que decidir ser madre o padre es una responsabilidad enorme. Sí. Claro. Total. Ay, no. Creo que, o sea, si yo me puedo quedar con algo en el valiosísimo podcast que tuvimos en esta ocasión, como con todos los que hemos tenido, es generar vínculos. Correcto. O sea, generar vínculos y la conciencia, que aunque ya está súper choteado y vemos el tema de conciencia en todos lados, y hacerlo realmente. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerla, ¿no? Totalmente. Qué interesante. ¿Tú con qué te quedas, Carlos? ¿Verdad? Te gané. Me ganaste. No, como dices, creo que como seres humanos necesitamos todos de todos. Total. Y es clave eso. Sí. Es clave no perder eso. Definitivamente. ¿Con qué te quedas tú? Pues la verdad me gustó mucho compartir con ustedes. Estaba un poco nerviosa porque este es mi primer podcast, creo. Y no es cierto, ya hice otro, perdón. Pero estaba muy emocionada de conocerlos. Ay, gracias. Me gustó mucho, me divertí bastante. Creo que fue una experiencia muy bonita y espero que también a su auditorio les haya gustado lo que escucharon y lo que vieron. Yo creo que con lo que me quedo es justamente con saber que de pronto podemos coincidir con personas en un espacio que jamás imaginamos y terminar teniendo conversaciones que nos terminan nutriendo, ¿no creen? Ay, totalmente, sí, totalmente. Y pues bueno, vamos a terminar con las preguntas de mi... No. Claro que sí. A ver, agarra una. Hay candentes, hay de todas, Hay de todas. Ok, está bien. Uy. Ya sé, yo también. Ay, perdóname. Vale. Wow. Esto es como el tarot, o sea, te sale como lo que tenía que salir. Ay, sí, ¿verdad? Sí, exacto. A ti te puso Cuéntanos la pregunta. Conflicto. A ver, sí. ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres que sea tu legado? Está buena. ¿Yo la tengo que contestar? Sí, claro. Ay, okay. Bueno, pues yo creo que me gustaría poder hacer que mi existencia impactara en heredar un mundo que pueda pensar o sentir diferente después de mí, ¿no? Okay. Somos tan efímeros que también no creo que incluso nada de los proyectos que esté haciendo ahorita vayan a durar para siempre, pero me gusta pensar que los niños con los que trabajo, las familias que acompaño, hago una diferencia para que ellos puedan ser más felices y disfrutar más su vida en familia, y creo que pues eso hace como un efecto en cadena, o al menos eso espero. Entonces, ese quiero que sea mi legado. Buena respuesta. Me encanta. Ay, Dios. Bueno, de aplaudir. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Val. O sea, en verdad que es impresionante y muy satisfactorio saber que existen personas como tú en el mundo, saber que hay personas que están siguiendo sus sueños, sus ideales y que tienen esta firme convicción de que puede hacer su existencia un poco mejor el mundo.
Y yo siempre digo, la gente no está dispuesta a sembrar por el tiempo que tarda la cosecha, pero si no, ¿quién va a sembrar? Entonces, mira, está buena. Felicidades por estar sembrando. Sí. Yo termino con que el que siempre ayudes a alguien te va a retribuir en la vida. Me encanta. Muy bello. Vámonos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, nuestros patrocinadores. Casaes, nuestros patrocinadores. expertos en importación y exportación. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas Los gracias. mejores para lo que necesiten Exacto, exportar los de más todo chingones. tipo. Sí, los más Sí. fregones. Sí. Hay muchos que nos copian, pero no la No Pérez nos Prado. igualen. Copiados Ok. jamás Se igualados. dijo. Exacto. Pues Muchísimas muchas gracias. Gracias y denle a la campanita. Gracias. A ustedes. Vámonos. Gracias. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces.